¿Qué sucedería si todos los supervolcanes del planeta entraran en erupción al mismo tiempo? ¿Y si se desatara un terremoto tan masivo que sacudiera el mundo durante 30 largos minutos? ¿Qué ocurriría si otro planeta decidiera de repente darle a nuestro mundo un beso que pusiera fin a la vida en la Tierra? ¿Y sería posible que una pandemia mucho peor que el COVID-19 señalara la extinción de la raza humana? Acompáñanos mientras exploramos 10 desastres naturales que podrían poner fin a la vida en la Tierra tal y como la conocemos. En el puesto número 10. Era el año 1980, cuando el físico ganador del premio Nobel, Luis Álvarez, y su hijo geólogo Walter hicieron un descubrimiento crucial. Encontraron una capa de arcilla enriquecida con iridio de apenas 1 centímetro de espesor en Italia, justo en el límite KT. Ahora, si no estás familiarizado con el límite KT, se trata de una capa geológica de roca que los científicos utilizan para marcar la extinción de los dinosaurios. Según el History Channel, el iridio es un elemento raro en la Tierra, pero abundante en el espacio. Esto solo podía significar una cosa: un asteroide masivo impactó la Tierra y acabó con todos los dinosaurios. Entonces, ¿podríamos sobrevivir a otro evento así? Los científicos afirman que algo entre 15 y 20 kilómetros de ancho traería consigo el apocalipsis. Una vez que impactara, crearía una nube de polvo que envolvería todo el planeta, bloqueando la luz del sol y elevando las temperaturas en el sitio del impacto. Solo unos pocos afortunados sobrevivirían para preservar a la especie humana. Para que conste, el evento Chicxulub, el asteroide que mató a los dinosaurios, tenía 10 y 13 kilómetros de ancho. Según la NASA, se necesitaría algo de aproximadamente 80 kilómetros de ancho, lo que equivale a la distancia entre Boston y Providence, Rhode Island, para eliminar completamente la vida en la Tierra. Pero ¿qué tan cerca hemos estado de un desastre así? Bueno, preguntémosle a la Sociedad Planetaria. En 1908, un asteroide de 30 metros explotó sobre Siberia, derribando 80 millones de árboles en un área de 200 kilómetros cuadrados. Fue 1000 veces más potente que la bomba lanzada en Hiroshima. Otro incidente peligroso ocurrió en Rusia en 2013, cuando un asteroide de 20 metros explotó con una fuerza equivalente a 500 kilotones de TNT. La onda de choque dejó a 1.500 personas heridas y causó daños a alrededor de 7.200 edificios. Afortunadamente, la NASA realiza un seguimiento de cualquier objeto espacial con un diámetro mayor a media milla y no creen que ninguno de estos asteroides tenga una probabilidad significativa de impactar la Tierra en un futuro cercano. Número 9. La erupción volcánica más grande registrada en la historia humana ocurrió en 1815, con la erupción del monte Tambora en Indonesia. Aunque la explosión cobró la vida de 92.000 personas, Tambora en sí es una colina en comparación con el supervolcán más pequeño de la Tierra. Pero, ¿qué diferencia a un volcán normal de un supervolcán? Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un supervolcán es cualquier centro volcánico que ha tenido una erupción con una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. Para que tengas una idea, 8 es el valor más alto en esta escala y es literalmente descrito como apocalíptico para el Servicio de Parques Nacionales. La parte aterradora es que existen 12 de estos relojes de tiempo esparcidos por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasaría si uno de ellos explotara? O peor aún, ¿qué ocurriría si todos lo hicieran? Bueno, digamos hipotéticamente que el Parque Nacional Yellowstone decide liberar su furia. Según el USGS, todo el mundo sentiría sus efectos cataclísmicos. Ceniza caería sobre el área inmediata durante años, e incluso décadas, lo que causaría cambios radicales en el clima global. Montana, Idaho y Wyoming quedarían sepultados bajo la ceniza volcánica, mientras que el resto de los Estados Unidos sufriría una gruesa capa. Afortunadamente, la erupción de Yellowstone no significaría el fin de la humanidad. Al menos, eso es lo que el USGS quiere que creamos. Pero ¿y si todos los supervolcanes decidieran entrar en erupción al mismo tiempo? Dado que hay un supervolcán en cada continente, incluyendo la Antártida, nunca encontrarías un lugar para esconderte. Sin embargo, tendrías una advertencia decente, ya que el suelo temblaría con terremotos aproximadamente un mes antes de que ocurra. Luego, miles de millones de toneladas de ceniza y magma serían expulsados al aire simultáneamente. Suponiendo que sobrevivieras a las explosiones iniciales, tendrías que lidiar con las secuelas apocalípticas durante, el resto de la eternidad, digamos. Número 8.
Las catástrofes cósmicas son eventos que podrían poner fin a la vida tal como la conocemos. Sin embargo, las radiaciones gamma son una amenaza particularmente aterradora. Tanto los rayos gamma como los rayos X comparten la capacidad de penetrar en el cuerpo humano. Para detenerlos, se requieren varios pies de concreto o unos pocos centímetros de plomo. Los rayos gamma constituyen la mayor parte de la radiación resultante de explosiones nucleares y representan la amenaza más inmediata para la vida. Si te encuentras junto a un objeto que emite rayos gamma, te cocerías como un huevo en un sartén. Las explosiones de rayos gamma son eventos masivos que ocurren en galaxias distantes y lanzan rayos gamma al abismo. Estas explosiones se encuentran entre los eventos más potentes en el universo conocido. Liberan la misma cantidad de energía que una supernova o una estrella colapsante, pero en una fracción del tiempo. Mientras que las supernovas tardan semanas en desarrollarse, las explosiones de rayos gamma suceden en cuestión de segundos. Los astrónomos creen que estas explosiones ocurren cuando los dos objetos altamente magnetizados colisionan, como cuando una estrella de neutrones choca con un agujero negro. En promedio, los científicos detectan alrededor de una explosión de rayos gamma al día, y esas son solo las que podemos observar. Afortunadamente, no creen que la radiación pueda afectar a la Tierra, ya que tendría que ocurrir muy cerca en términos cósmicos. Si una explosión de rayos gamma ocurriera en la Vía Láctea y los rayos se dirigieran hacia la Tierra, la radiación eliminaría la capa de ozono. Perderíamos nuestra protección contra la radiación solar y el veneno radiactivo causaría extinciones masivas en todo el planeta. Aunque las posibilidades son extremadamente raras, solo se necesita una para desencadenar una catástrofe. Puesto número 7. El 10 de julio de 1958, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la falla del buen tiempo en Alaska. El sismo provocó el deslizamiento de 30.6 millones de metros cúbicos de roca en la bahía del Tuya, dando lugar a una ola de tsunami de 500 metros de altura, la más grande jamás registrada en la historia humana. Pero ¿podría una inmensa ola de tsunami destruir la vida en la Tierra tal y como la conocemos? Bueno, la ola no destruiría todo por sí sola, pero la inundación combinada con lo que causó la ola probablemente sería suficiente. En pocas palabras, hace unos 14.500 años, la Tierra comenzó a pasar de un estado glacial frío a un clima más cálido. Sin embargo, durante esta transición, algo provocó que las temperaturas volvieran a condiciones cercanas a las glaciales. Este periodo se conoce como el Younger Dryas y terminó abruptamente hace unos 11.500 años, y aún no estamos seguros de por qué. Algunos sugieren que un asteroide o fragmentos de un asteroide chocaron con la Tierra, lo que provocó un rápido aumento de la temperatura. Es probable que esta roca espacial haya chocado con grandes glaciares en todo el mundo, específicamente en América del Norte. La repentina explosión de energía habría desgarrado los glaciares, derritiendo cantidades inimaginables de hielo en un instante, desencadenando un mega tsunami como nunca antes habíamos visto. Si eres fan de Joe Rogan, es posible que hayas oído a Randall Carlson y Graham Hancock hablar al respecto. Muchos en la comunidad científica debaten o respaldan sus afirmaciones. Sin embargo, en lo que respecta a megatsunamis, la teoría más popular es la megatsunami de Cumbre Vieja. Los científicos creen que una erupción poderosa de un volcán, exactamente La Palma, en las Islas Canarias, un archipiélago frente a la costa noroeste de África, sería suficiente para dividirlo en dos. Como resultado, 500 kilómetros cúbicos de roca se precipitarían en el Océano Pacífico a 300 kilómetros por hora, desencadenando un mega tsunami de hasta 500 metros de altura que literalmente recorrería el océano golpeando Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental y la costa africana. Aún así, no borraría a la raza humana en la faz de la Tierra. Puesto número 6. Entre el año 10.000 a.C. y el 1700 después de Cristo, la población mundial creció apenas un 0.04% anualmente. Sin embargo, a principios del siglo XIX, la población explotó. En 1801 el mundo tenía aproximadamente 1.000 millones de habitantes y en noviembre de 2022 oficialmente superamos los 8 billones de personas. La población actual representa el 6.5% de todos los seres humanos que jamás han existido, alrededor de 10.8 billones de personas.
Pero ¿qué sucedería si un gran número de estas personas desaparecieran de repente? ¿Y si alguien como Thanos chasqueara los dedos y la mitad de nosotros simplemente se desvaneciera? Bueno, en primer lugar, probablemente experimentaríamos escasez generalizada de prácticamente todo: alimentos, electricidad, agua, servicios de emergencia, personal médico. Todas esas personas en las que subconscientemente confiamos desaparecerían instantáneamente. El caos se desataría y podríamos darle aproximadamente una semana antes de que nos enfrentáramos unos a otros. Pero como eso no puede ocurrir, ¿qué sucedería si la población disminuyera de manera constante, pero rápida en las próximas décadas? Todos hemos visto como los tweets de Elon Musk al respecto. Según el propio Musk, una tasa de natalidad en declive es el mayor peligro de la civilización, la cual podría enfrentar. ¿Podemos afirmar la exactitud de esa declaración? No realmente, pero ¿existe alguna verdad hipotética en ella? Según el Foro Económico Mundial, las tasas de fertilidad global han disminuido en un 50% en los últimos 70 años. Tasas de natalidad bajas combinadas con una mayor esperanza de vida crean efectivamente una población más envejecida. A su vez, una población más envejecida ejerce más presión sobre los sistemas de atención médica. También tendríamos más personas jubilándose que ingresando al mundo laboral, lo que significa que más personas estarían reclamando la seguridad social de la que estarían aportando. Esto podría conducir eventualmente a un colapso económico completo. Un colapso económico lleva a la anarquía y la anarquía conduce a la destrucción total. Hipotéticamente esto es como todo lo demás en este video, solo una teoría, pero es una bastante aterradora, ¿no crees? En el puesto número 5. Según el USGS, el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad fue un sismo de magnitud 9.6 en Valdivia, Chile, en el año 1960. Es probable que este evento sísmico haya tenido lugar a lo largo de la falla de Laking of Kay, una línea de falla de 1.200 kilómetros que se extiende de norte a sur en Chile. Actualmente no disponemos de cifras precisas sobre este impacto, pero las estimaciones sitúan el número de víctimas mortales entre 1.000 y 6.000 personas, con daños económicos valorados entre 400 millones y 800 millones de dólares, lo que equivaldría a entre 4 y 8 billones de dólares en la actualidad. El terremoto de Valdivia no marcó el fin del mundo, lo que plantea la pregunta de qué tipo de catástrofe geológica podría hacerlo. Según el USGS, un terremoto de magnitud 10.0 es posible. Las magnitudes están relacionadas con la magnitud de la línea de falla en la que se produce el terremoto. En pocas palabras, cuando más larga sea la falla, mayor será el terremoto. No conocemos ninguna falla lo suficientemente larga como para desencadenar un terremoto de magnitud 10.0. Si existiera una, rodearía casi por completo el planeta. Si tal línea de falla existiera, se podría esperar que el terremoto fuera tan poderoso como un 9.0. Sin embargo, duraría significativamente más tiempo, hasta 30 minutos, según la ciencia de la BBC. En promedio, los terremotos duran entre 10 y 30 segundos, por lo que imagina la Tierra temblando durante media hora completa. Cualquier evento que ponga fin al mundo probablemente se debería a un efecto dominó de erupciones volcánicas, tsunamis y funciones nucleares. En el puesto número 4. El cambio climático está en la mente de todos, pero ¿qué sucedería en los escenarios más extremos? ¿Qué ocurriría si la temperatura promedio de la Tierra aumentara repentinamente o se enfriaría tanto que cayéramos en otra era glacial? Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, conocido como el IPCC, un aumento de solo 1 grado Fahrenheit reproduciría condiciones que no hemos visto en 6.000 años. Si esto sucediera, los Estados Unidos experimentarían una sequía peor que la Gran Depresión de la década de 1930, y las naciones insulares de baja altitud podrían quedar bajo el agua debido al derretimiento de los casquetes polares. Ahora, si la temperatura aumentara en 5 grados Fahrenheit, nos sumiríamos en el caos más completo. La mayoría de los acuíferos subterráneos se secarían, y es posible que China invadiera Rusia mientras Estados Unidos avanzaría
hacia Canadá. Estos serían los únicos lugares en la Tierra donde se podrían cultivar alimentos, y la hambruna reduciría la población a alrededor de 1.000 millones de personas, la mayoría de las cuales se dirigirían hacia los polos. Sería como si estuviéramos viviendo hace 55 millones de años, cuando los océanos eran ácidos y los niveles de CO2 superaban las 1.000 partes por millón, lo cual es muchísimo. Por otro lado, otra era glacial sería igual de catastrófica. Las regiones densamente pobladas se volverían inhabitables, ahora cubiertas por gruesas capas de hielo. Según el modelador de casquetes polares, el Dr. Stephen Phelps, América del Norte, el norte de Europa y toda la parte septentrional de Asia quedarían cubiertos de hielo. Los niveles del mar caerían drásticamente, casi 400 pies, lo que haría desaparecer canales marinos como el estrecho de Bering y el mar Mediterráneo. Sin embargo, esto crearía nuevas áreas de tierra para que las personas las habiten. La elección de cuál de estos escenarios es peor depende totalmente de usted. En el puesto número 3. Ahora, ¿qué sucedería si otro planeta en nuestro sistema solar saliera de su órbita y comenzara a dirigirse hacia la Tierra? Bueno, en primer lugar, todos pasaríamos nuestros últimos días, quizás semanas, observando este objeto distante acercarse cada vez más. Parecerá que se desplaza lentamente por el cielo, pero en realidad se moverá a una velocidad de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Las cosas empeorarán cuando el planeta pase por la Luna. La fuerza gravitatoria sobre nuestros océanos inundaría nuestras ciudades costeras en cuestión de segundos. Aproximadamente 30 horas antes de la colisión, la fuerza gravitatoria entre ambos planetas aceleraría el proceso. Cualquier desastre natural que puedas imaginar ocurriría simultáneamente. Huracanes, tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas. Todo. En los segundos previos al choque, la atmósfera en intersección se calentaría tanto que toda la vida en la Tierra se vaporizaría en un instante. La Tierra se convertiría en roca fundida mientras el núcleo de la Tierra se derrite desde adentro. Pronto, la Tierra colapsaría sobre sí misma. Sus restos, junto con lo que quede del otro planeta, formarían un cinturón de asteroides en órbita alrededor del Sol. Existe una creencia arraigada en la comunidad científica de que esto ya ha ocurrido hace unos 4.5 mil millones de años. En ese momento, un protoplaneta errante llamado Theia chocó con la Tierra cuando esta última era una criatura joven. Los escombros de esa colisión se acumularon y se fundieron en la atmósfera, creando la Luna que conocemos y amamos hoy en día. Número 2. Nuestra existencia misma se debe al Sol, pero si así lo quisiera, el Sol podría extinguirnos en un abrir y cerrar de ojos. Aparte de colapsar o que la Tierra colisionara directamente con él, ¿cómo podría el Sol destruir el planeta? Las erupciones solares podrían ser una respuesta aterradora. Son intensas ráfagas de radiación electromagnética que explotan desde la atmósfera del Sol. Estas erupciones solares pueden calentar de manera extrema material suelto que flota a su alrededor, creando enormes masas de plasma que se dispersarían o se dispararían hacia la Tierra. Afortunadamente, nuestra atmósfera filtra esto antes de que cause daño, pero aún puede interferir con sistemas de radar y dejar inoperativos a los satélites. Según Alex Young de la NASA, incluso en las erupciones solares más grandes que hemos observado en los últimos 10.000 años, el efecto no sería suficiente para dañar la atmósfera de manera que ya no estemos protegidos. Pero, ¿qué pasaría si lo fuera? Aunque la erupción en sí misma no destruiría todo, probablemente desencadenaría una reacción en cadena de eventos catastróficos. En primer lugar, la red eléctrica probablemente se colapsaría, lo que interrumpiría las comunicaciones, las conexiones a Internet y obviamente el acceso a la electricidad. El caos sería inevitable y probablemente conduciría a un pánico generalizado. Hemos llegado al puesto número 1 de este increíble top. El COVID-19 no fue divertido para nadie, pero no fue una pandemia natural que acabara con el mundo. Según una rápida búsqueda en Google, COVID-19 se cobró 7.6 millones de vidas hasta enero del 2023. Entonces, ¿cómo se compara esto con otras pandemias históricas y qué haría falta para acabar con la humanidad? Según National Geographic, los brotes de peste son las epidemias más notorias en la historia humana. Y sí, la peste es una enfermedad real. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es una enfermedad que afecta a los humanos y otros mamíferos.
causada por la bacteria Yersinia pestis. Puedes contraer la peste a través de picaduras de roedores o pulgas o al manejar animales infectados. Entonces, ¿qué tan grave es la peste? La peste de Justiniano cobró 10.000 vidas al día en el Constantinopla del siglo VI. Se estima que 100 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Europa, padeció la enfermedad antes de que se redujera en el siglo VII. Mientras tanto, la peste negra se cobró 25 millones de vidas en Asia y Europa en el siglo IX, lo que finalmente condujo a la Gran Plaga de Londres entre 1665 y 1666. Según la revista BBC Science Focus, existen dos caminos por los que la humanidad podría transitar. En primer lugar, es poco probable que un virus natural pueda eliminarlos por completo, ya que los virus necesitan a sus huéspedes para sobrevivir y propagarse. Podríamos perder a muchas personas, pero no acabaría con el mundo. Sin embargo, un virus sintético liberado en la población podría devastar rápidamente a la raza humana. Por otro lado, la resistencia a los antibióticos podría enviarnos de regreso a la Edad Oscura, antes de que se descubriera la penicilina en 1928. Las infecciones menores significarían una muerte segura, ya que hoy en día dependemos cada vez más de los antibióticos y podrían surgir superbacterias inmunes incluso a nuestros medicamentos más potentes. Si disfrutaste de este video y deseas ver otro igual, asegúrate de hacer clic en alguno de los videos que aparecen en pantalla ahora mismo. Con esto, gracias por ver y nos vemos en la próxima.